Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más al programa de Free Sport TV con todo lo último de las novedades y las noticias del fútbol mundial. Ramiro Romesto, quien les habla, y a mi lado Juan Cruz Fiaco, quien me va a estar acompañando en esta nueva semana, en este nuevo programa. Así que, Juan, extiendo el saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para todos los espectadores del Free by Sport TV. Así es, con mucha información, como cada semana aquí en nuestro programa. Vamos a estar hablando de la última fecha que nos ha dejado la Premier, todo el fútbol de Europa también. Bueno, la Liga de España con la última noticia entre el clásico, ¿no? Jugado por el Real Madrid con la victoria del merengue sobre el Barcelona. Victoria que le significó al conjunto del Real Madrid la punta del torneo de la Liga. Bueno, información que vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa de FIBA Sport TV y también, lógicamente, todo el fútbol doméstico, ¿no? Lo que nos dejó la última fecha de la Liga Nacional de Gibraltar. Así que, como siempre, Ramiro, mucha información. Sí, mucha información de cara a lo que va a ser este nuevo programa. Arrancando, por supuesto, con lo que ha sido una nueva fecha de la Liga de Gibraltar, que ha tenido partidos muy interesantes, que lo habíamos anticipado la semana pasada. Pero si te parece, Juan, empezamos a desmenuzar, empezamos a hablar de lo que ha sido esta última jornada 9, con resultados muy interesantes, con una tabla de posiciones que, a diferencia de la semana pasada, sí ha cambiado, sí se ha movido un poco y han intercalado posiciones a algunos equipos. Así es, Ramiro. Bueno, recordemos que Lincoln es uno de los equipos que tiene algunos partidos de menos y fue una jornada que le permitió a St. Joseph's, bueno, imponerse, ¿no? Consolidarse en la punta del torneo. Tuvo, recordemos, un partido clave que fue contra Lions Gibraltar esta última fecha y bueno, tras haber conseguido el triunfo, St. Joseph se consolidó en la punta del torneo. Pero mejor repasemos, Ramiro, lo que ha sido la fecha número 9 en su totalidad, que comenzó con la goleada de Mons Calp este último viernes, 5-1 frente a Europa Point. Ya el sábado jugaron Glasgow United frente a Hound Dogs, han igualado sin goles. Ese mismo sábado Europa FC le ganó 1-0 a College, que todavía no ha tenido ningún triunfo en lo que va del torneo. Y el día domingo empataron Lynx le ganó 3-1 a Magpies y St. Joseph's le ganó 3-1 a Lions Gibraltar en el día domingo y le permitió, bueno, lo que decíamos, ¿no? A St. Joseph's consolidarse en la punta del torneo. Ayer fue victoria de Lincoln, 3-2 frente a Manchester 62. Actualizamos lo que decimos, Ramiro, la fecha número 9 de la Liga de Fútbol de Gibraltar. Ahora vamos a estar hablando de cómo ha quedado la tabla de posiciones, que como bien marcada se ha movido. Lions Gibraltar se enfrentó a St. Joseph, tuvo la gran chance que de ganarle se quedaba con la punta, con la cúspide del torneo, no fue así. St. Joseph se terminó llevando un triunfo clave, son de esos duelos claves en un torneo, cuando jugás contra el segundo, cuando jugás contra tu principal perseguidor, bueno, ahí es donde se muestra la actitud y el carácter de un equipo. Así lo hizo St. Joseph's, que se llevó la victoria y quedó como único líder, ya con una gran diferencia de puntos, pero sabe, insistimos con esto, que Lincoln tiene varios partidos de menos, tiene puntaje ideal, ganó todo lo que jugó y es uno de sus principales perseguidores. Así es, hay que mencionar esto último. Primero que Lincoln todavía, en caso de ganar los partidos que adeuda, estará subiendo a la cima del campeonato. Ahora, por otro lado, ya y empezando a repasar lo que ha sido esta última jornada de la Liga de Gibraltar, hablábamos hace una semana de que era una fecha de oportunidades. Por un lado, para Lion Gibraltar, de poder escalar a la cima del campeonato. No lo ha logrado, ha ganado San Joseph, que más allá de haber conseguido los 3 puntos, termina ganando un partido muy importante porque le termina ganando el escolta y además muy importante pensando en que ya en la previa de esta fecha San Joseph sabía que si Lincoln ganaba todo lo que le quedaba, gana los partidos que tiene pendientes, si iba a subir a la cima del campeonato. Hoy y en esta última jornada tenía la posibilidad San Joseph de saber que si Lincoln ganaba los partidos que le quedaban, ya le iba a sacar más de. Podía haberle sacado entre 4 y entre 6 puntos en caso de que no hubiera ganado el fin de semana ante Lion Gibraltar. Así es, ahora la diferencia, Ramiro, entre St. Joseph's y Lion Gibraltar es de 5. Recordemos que le llevaba 2 unidades
de haberle ganado Lions Gibraltar a St. Joseph's hubiera significado la punta del torneo, ¿no? Lo que decíamos, y son partidos cruciales en un campeonato, estos mano a mano, estos partidos bisagra que finalmente se termina llevando St. Joseph's, y bien lo que marcaba, recordemos que en su totalidad St. Joseph perdió un partido, lo que va de este torneo con 8 victorias, una derrota, y Lincoln hasta ahora tiene puntaje ideal y de, como marcabas también, de terminar de jugar los partidos que le quedan pendientes, la pasaría en cuanto a puntos al conjunto que hasta ahora es el único líder que tiene este torneo. Si te parece, antes de repasar la próxima jornada, la fecha número 10, vamos a actualizar la tabla, Ramiro. Como habías dicho, se han movido algunos equipos después de la victoria de St. Joseph's. El conjunto puntero quedó solo en la cima del torneo con 24 unidades. Segundo, Lions Gibraltar con 19. Aquí ya tenemos la primera modificación con respecto al fin de semana pasado, ¿no? Ya hay 5 puntos de diferencia entre el puntero del campeonato St. Joseph's y Lions Gibraltar, que ha quedado como escolta junto a Monscalp, que después de la goleada ha quedado en tercer lugar también con 19 unidades, y aquí aparece cuarto Lincoln con 18 puntos, pero con algunos partidos que todavía tiene pendiente, Ramiro. Bueno, vamos entonces con la tabla y después comentamos algo más que haya quedado de esta fecha, y después sí, vamos cerrando este bloque con lo que será la próxima jornada de la liga. Quinto, Europa FC con 18 unidades. Sexto, Manchester 62 con 13. Lynx aparece séptimo con 11. Magpies octavo con 8. Y ya en el fondo de la tabla, sin triunfos por ahora, Hound Dogs con 6 unidades. Glacis United décimo con 4. Europa Point décimo primero con 4, y último College también sin triunfos hasta el momento con 2 puntos. Y bueno, lo que marcábamos, puntero St. Joseph, 5 unidades de diferencia, escolta Lions Gibraltar y Monscal con 19, y cuarto aparece Lincoln. Sí, recordemos que en esta jornada, más allá de lo que ha sido el partido entre Lions Gibraltar y lo que ha sido el encuentro con St. Joseph, también había otros partidos que podían definir cosas importantes. Por ejemplo, el partido primero de Europa FC que había arrancado con la posibilidad de empezar a despegarse, ¿no? De los puestos que no están clasificando hoy por hoy a la fase final del torneo. Y por otro lado, Lynx, que le terminó ganando 3-1 a Bruno Magpies, y Lynx, que la semana pasada estaba muy complicado, que estaba lejos de la zona de clasificación, se ha puesto a tiro, porque la verdad es que con la derrota de Manchester, Lynx ha quedado a solo 2 puntos de entrar a esta especie de reducido que tendrá el torneo. Así es, con un triunfo, el primero para Lynx, y que está a mitad de tabla, en donde, se ve una clara tendencia, ¿no? Del sexto hasta el primero, mejor ubicado, con mayor colchón de puntos, de 13 a 24, y ya Lynx, que quedó ubicado séptimo, hasta College, ya los equipos que han tenido uno o dos triunfos como máximo, ¿no? Lynx está ahí, en la mitad, con su primer triunfo obtenido frente a Magpie, y quedó séptimo, con 11 unidades, pero lo que decíamos, las tendencias marcadas, St. Joseph puntero solo, y Lions Gibraltar y Moscal compartiendo 19 unidades cada uno. Cuarto, Europa FC y Lincoln, pero Lincoln todavía con varios partidos pendientes, Ramiro, y si te parece, para cerrar lo que tiene que ver con la acción, con la información de la Liga de Fútbol de Gibraltar, vamos a repasar rápido la próxima jornada, la fecha número 10 de la Liga de Fútbol de Gibraltar. Tendrá el primer partido el viernes 31 de octubre. Lions Gibraltar se va a estar enfrentando a Glacis United. Ya el sábado Lynx se va a enfrentar a St. Joseph's, el puntero del campeonato. Monscalp lo hará frente a Lincoln. Y el domingo jugará Manchester 62 frente a College 1975, todavía sin triunfos. Magpie frente a Europa Point, y Hound Dogs, esto será el lunes 3 de noviembre, frente a Europa FC. Esto tiene que ver con la jornada 10 de la Liga Nacional de Gibraltar. Bien, de esta manera cerramos este bloque de lo que ha sido una nueva jornada de la Liga de Gibraltar, de la Gibraltar National League, que va a estar desarrollándose ahora sí el próximo fin de semana, la jornada número 10 de este torneo. Así que ahora sí nos vamos a ir hacia el territorio
hacia el territorio del fútbol europeo, y me refiero a lo que tiene que ver con lo que ha sido, por supuesto, la jornada de Champions League de la semana pasada, porque nosotros habíamos anticipado un poco, habíamos hablado de los partidos que se venían, pero no podíamos hablar ya con los resultados puestos, pero ahora sí podemos hablar de lo que ha dejado una nueva semana de Champions, Juan. Así es, Ramiro, con el PSG, el Paris Saint-Germain, que ha quedado como líder junto al Bayern y a Inter con 9 unidades, pero primero vamos a estar repasando, como bien marcabas, lo que nos dejó la semana pasada, esta fecha número 3 de la temporada regular de la Copa UEFA Champions League, que tuvo la victoria por goleada de Barcelona frente al Olympiacos de Grecia por 6-1. Khalid Almaty empató contra el Pafos FC 0-0. Arsenal le ganó 4-0 al Atlético de Madrid. Y aquí, bueno, una de las grandes noticias, ¿no?, que ha dejado esta fecha número 3 de la Champions, que fue la victoria por goleada. Lo vapuleó el PSG al Bayer Leverkusen por 7-2 en un partidazo realmente, y una goleada aplastante del actual equipo líder de la temporada regular de la Champions. Jugaron Copenhague frente al Borussia Dortmund, fue victoria para el conjunto alemán por 4-2. Newcastle le ganó 3-0 a Benfica. PSV de Países Bajos triunfó 6-2 frente a Napoli. Saint-Gilloise perdió 4-0 frente a Inter y Manchester City le ganó 2-0 al Villarreal. Estos fueron los partidos que se disputaron el martes 21 de octubre. Ya el miércoles 22, Athletic de Bilbao le ganó 3-1 a Karabakh. El Galatasaray le ganó 3-1 al Bodo Glimt. Mónaco y Tottenham igualaron 0-0. También igualaron sin goles Atalanta frente a Slavia Praga. Chelsea le ganó 5-1 a Ajax. El Eintracht cayó 5-1 frente a Liverpool, condición de local. Y Bayern Múnich le ganó 4-0 a Brujas de Bélgica. Cerraron la jornada Real Madrid frente a Juventus, fue victoria para el conjunto español por 1-0, y el Sporting de Portugal le ganó 2-1 al Marsella. Bueno, una jornada impresionante de Champions League, esta fecha número 3, Ramiro, con muchos goles y con la novedad de que el conjunto de París se ha quedado como líder, por diferencia de gol, lógicamente, con 9 puntos y con una gran goleada porque vapuleó por 7-2 al Leverkusen. Sí, hay que decir que por el momento está muy pareja la tabla de posiciones. De hecho, es muy corta la diferencia de puntos. Algo lógico porque apenas han jugado 3 jornadas, por lo cual es difícil que se despeguen mucho los equipos. Pero lo que hay que decir es que hay algunas sorpresas en la tabla de posiciones, Juan. Porque, por ejemplo, hoy por hoy, dentro de esta especie de playoff nuevo, donde se juegan unos 16avos de final, está equipos como el Karabakh, está equipos como Galatasaray, ni hablar de que está en el último lugar, ¿no?, de los que entran, pero el Saint Gilloise, y hay equipos que están afuera como Mónaco, como Juventus, como Leverkusen. Es una Champions que ha arrancado muy pareja realmente. Sí, sí, pareja, típico arranque, ¿no? Eh, con este nuevo formato de la temporada regular, que sí ha caído bien en cuanto al juego, ¿no? Este formato moderno, pero que también tiene este tipo de sorpresas, ¿no? Como bien marcaba, con un Juventus que no estamos diciendo que se queda fuera de los octavos, de los playoffs, que bueno, es hasta el puesto 24. Son muchos los equipos que van clasificando a los playoffs y directamente a los octavos. Y Juventus, con lo que significa este club, por ahora no estaría ni siquiera ingresando a los playoffs. Obviamente faltan varias jornadas, no son 8 en total, vamos por la tercera, pero se van marcando las tendencias con los partidos que se van disputando y hay muchas sorpresas, como lo que marcaba Ramiro, el caso de Juventus o el caso también de Barcelona, que está por ahora noveno, lo vemos, lo analizamos en el torneo de España, que está escolta del Real Madrid, está en el segundo puesto. Aquí en Champions lo vemos recién noveno, y además el ingreso a los playoffs por ahora de equipos, bueno, como el PSV, el Atalanta, el Eintracht, bueno, algunos de los clubes que van sorprendiendo, por lo menos en este arranque. Bien, sí, lo mencionaste vos, hay equipos que están sorprendiendo en este arranque, recién van 3 jornadas dentro de las 8. También, una vez que se juegue la próxima fecha, ya estaremos hablando de que estaremos en la mitad de esta fase de temporada regular que tiene la Champions. Pero, ¿sí te parece?
repasamos la tabla de posiciones, vamos con cuándo será la próxima jornada y cerramos este bloque. Así es, cerramos con la información de la tabla de posiciones, Ramiro, que tiene que ver con la Copa UEFA Champions League, temporada regular. Recordemos, antes de repasar la tabla, que del primero al octavo ingresan directamente a los octavos de final y del noveno al 24º estarían clasificando a los playoffs de esta Copa UEFA Champions League. Puntero está PSG, Bayern e Inter de Milán con 9 unidades, los tres con 3 victorias consecutivas. Cuarto aparece Arsenal y quinto Real Madrid, también con 9, estarían los 5 equipos punteros. Lógicamente, bueno, esto recién arranca, están compartiendo unidades y se diferencian sus puestos por la diferencia de gol, valga la redundancia. Estaría quedando puntero PSG por la goleada 7-2. Sexto aparece Borussia Dortmund con 7, séptimo Manchester City también con 7 y octavo Newcastle con 6 unidades. Hasta ahí, Ramiro, son los que van ingresando a los octavos de final. Aquí se quiebra la tabla porque aparece noveno Barcelona con 6, ingresando a los playoffs, ya ingresando en otra zona de la tabla de posiciones. Décimo Liverpool con 6, décimo primero Chelsea con 6, décimo segundo Sporting de Portugal con 6, décimo tercero Karabakh con 6, décimo cuarto Galatasaray con 6, décimo quinto Tottenham con 5, PSV y Atalanta con 4, Marsella, Atlético de Bilbao, Brujas, Atlético de Bilbao, bien digo, y Atlético de Madrid con 3 unidades, Eintracht, Napoli, Saint-Gilloise también con 3 unidades. Hasta aquí, desde el noveno, que es Barcelona, hasta el 24º, son los que están ingresando a los playoffs. Hay muchos equipos que se van acomodando y, como decíamos, del primero al octavo están entrando octavos de final y del noveno al 24º están ingresando a los playoffs. Y en la zona de abajo de la tabla de posiciones de la temporada regular aparece Juventus en el puesto 25º con 2, Bodo Glimt también con 2, Mónaco, Slavia Praga y Pafos junto al Bayer Leverkusen también con 2 unidades. Y aquí, en el fondo de la tabla, sin victoria, Ramiro, por ahora, Villarreal con 1, Copenhague con 1, Olympiacos de Grecia con 1, Karit Almaty con 1 y sin puntos con 3 derrotas consecutivas, lógicamente, Benfica y Ajax, que es otra de las novedades que no habíamos mencionado. Bueno, Benfica con un buen equipo, Ajax también, con 3 derrotas al hilo, en el fondo de la tabla por ahora, con 0 unidades. Hasta aquí lo que significa la temporada regular de la Champions League, que tiene como puntero al PSG con 9 unidades. Sí, dos equipos que uno no esperaba encontrarlos a ellos. Primero, no solo afuera de playoff, sino también en el último lugar con 0 puntos. La verdad es que termina siendo una sorpresa porque al menos uno entiende que a priori hay otros equipos quizás un poco más débiles que tanto Benfica como Ajax, pero también es totalmente revertible. Ya es una situación quizás un poco complicada porque recordemos, el margen de error es muy corto, son solo 8 fechas y tranquilamente, sobre todo los equipos que no son los poderosos de Europa, no pueden dar lugar a este tipo de errores, de desatenciones en la pérdida de unidades, pero veremos qué es lo que termina ocurriendo. Si te parece, repasamos cuándo será la próxima fecha, Juan, y vamos cerrando este bloque. Así es, será la fecha número 4 de la Champions League, que comenzará el próximo martes 4 de noviembre y el próximo miércoles 5 de noviembre, con los enfrentamientos entre Slavia Praga y Arsenal de Inglaterra. Jugarán también Napoli frente a Eintracht, Atlético de Madrid frente a Saint-Gilloise, Bodo Glimt frente a Mónaco, Juventus frente a Sporting de Portugal, Liverpool frente a Real Madrid, Olympiacos de Grecia frente a PSV de Países Bajos, París Saint-Germain, el puntero, frente a Bayern Múnich, el partido de la fecha para mí, porque los dos están punteros con 9 unidades, y el Tottenham se va a estar enfrentando al Copenhague. Ya el miércoles 5 de noviembre cerramos la acción de la Champions League, Pafo frente a Villarreal, Karabakh Chelsea, Ajax frente a Galatasaray, Brujas de Bélgica frente a Barcelona, Inter de Milán también jugándose la punta de la temporada regular frente al Karait Almaty, un partido más accesible tendrá, por cierto, el conjunto de Italia, Manchester City frente a Borussia Dortmund, Newcastle frente a Atlético de Bilbao,
Marsella frente al Atalanta y cerrarán la jornada 4 de la Champions Benfica, por ahora sin triunfos en el fondo de la tabla, frente al Leverkusen que viene de perder nada más y nada menos que 7-2. Bien, hasta acá lo que ha sido el fixture de lo que será la próxima jornada de Champions. Ahora sí, Juan, vamos metiéndonos de lleno en lo que ha sido la actividad de tanto la Premier como de la Liga, entrando ya en esta recta final del programa. Pero si te parece, arrancamos con la Premier, con lo que ha sido un nuevo fin de semana en el fútbol inglés. Un nuevo fin de semana con algunas sorpresas en lo que tiene que ver con los resultados que hemos tenido. Porque hemos tenido un fin de semana movido, hemos tenido un fin de semana donde la tabla de posiciones termina teniendo ciertas sorpresas también. Así es, Ramiro. Bueno, como bien marcaste, hubo fecha, la número 9 de la Premier League, que tiene como puntero del campeonato. Vamos a ir repasando la tabla, pero anticipamos que Arsenal está como único líder con 4 puntos de diferencia con su principal perseguidor, que es el Bournemouth, que aparece como sorpresa por ahora como escolta en esta Premier, pero vamos a repasar la jornada 9 de el torneo de Inglaterra que comenzó el viernes 24 de octubre con el triunfo de Leeds frente a West Ham por 2-1. Newcastle también le ganó 2-1 a Fulham ya el sábado 25 de octubre. Sunderland en condición de visitante le ganó 2-1 a Chelsea. Manchester United triunfó 4-2 frente a Brighton y el Brentford le ganó 3-2 a Liverpool en un partidazo. El domingo Aston Villa le ganó 1-0 al City. Arsenal le ganó 1-0 a Crystal Palace con lo justo, con diferencia mínima, y triunfo con 3 puntos de oro que le permiten la punta del torneo de la Premier. Bournemouth le ganó 2-0 a Nottingham Forest, no le pierde pisada a Arsenal, quedó como escolta del torneo. Wolves cayó 3-2 frente a Burnley en condición de local y Tottenham le ganó fuera de casa a Everton por 3-0. Fue la fecha, la jornada número 9, Ramiro, de la Premier, bueno, con la principal novedad que es el triunfo de Arsenal frente a Crystal Palace, que le permitió con el gol de bueno, la punta del torneo, ¿no? Sí, recordemos que este último fin de semana hemos tenido algunas sorpresas en la Premier, porque más allá de lo que ha sido la victoria de Arsenal, después prácticamente que los grandes competidores, los equipos del Big Six, no han tenido buenos resultados. No han tenido buenos resultados porque más allá de la victoria del Manchester United, Chelsea, que era un equipo que estaba ahí prendido en la pelea, perdió con Sunderland, porque después tenemos al Tottenham que sí logró ganar, pero después el Liverpool que terminó cayendo, el Bournemouth que le termina ganando 2-0 al Nottingham Forest y se prende en la pelea, la derrota de Liverpool ante Brentford, después la derrota de Manchester City ante Aston Villa, Manchester City, perdón, que si ganaba iba a quedar a 3 puntos del Arsenal y termina cayendo. Liverpool lo mismo, Liverpool que ya venía de una derrota ante Manchester United y que ya directamente ha quedado fuera de la zona de clasificación a Copas Europeas. Estamos hablando de quizás la Premier más pareja en el último tiempo. Así es, Ramiro, muy pareja, salvo exceptuando el puntero Arsenal, que ya sacó 4 puntos de ventaja por sobre el escolta Bournemouth. Coincido con lo que marcás, muy parejo desde el segundo técnicamente hasta la mitad de tabla, ¿no? Porque Bournemouth aparece escolta con 18 unidades, Tottenham tercero con 17, Sunderland también con 17 y Manchester City, que mencionabas, de ganar, hubiera quedado muy cerca de Arsenal, pero termina quinto en puesto de UEFA Europa League y ya con 6 unidades de diferencia frente a Arsenal. A ver, creo que hay una gran diferencia con el puntero, que es el Arsenal, que ya sacó un gran colchón de puntos, pero luego con Bournemouth, Tottenham y Sunderland hay solo 1 o 2 puntos de diferencia. Está muy pareja la tabla, por lo menos hasta el décimo primero, que está ubicado el Crystal Palace y el Brentford, pero muy parejo en zona de Champions League y también de la UEFA Europa League, que por ahora se lo está quedando, es cierto, apenas en 9 jornadas, pero Manchester City estaría ubicado quinto en puesto de UEFA Europa League. Muy pareja la Premier League hace rato, ya desde hace años que no se veía por lo menos unas primeras 9 jornadas de esta manera. Así es. Y ahora, si te parece, repasamos la tabla y vamos derecho a la liga,
porque nos queda repasar lo del Clásico Español y ya después sí, vamos cerrando este programa. Así es, Ramiro. Bueno, ahora repasamos lo que tiene que ver el fútbol de España. La Liga, hubo nueva fecha en el torneo español, tuvo que ver con la fecha número 10 y con la principal novedad, con la noticia que debemos presentar, Ramiro, que fue el gran enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona. Bueno, un partido en el que pasó de todo, goles anulados, muy lindos goles también. Terminó ganando el conjunto merengue por 2-1 en condición de local, pero si te parece vamos a repasar en su totalidad la fecha número 10 de lo que tuvo que ver el fútbol español. Real Sociedad le ganó 2-1 a Sevilla el día viernes. El sábado fue el triunfo de Español 1-0 frente a Elche. Girona empató 3-3 frente a Real Oviedo. Atlético de Bilbao cayó 1-0 frente a Getafe de local y Villarreal le ganó 2-0 a Valencia en condición de visitante. El domingo jugaron Mallorca y Levante, igualaron 1-1. Osasuna cayó 3-2 frente a Celta de Vigo en condición de local. Rayo Vallecano le ganó 1-0 al Alavés y el lunes Atlético de Madrid le ganó 2-0 a el Betis. El domingo fue el clásico, el plato fuerte de esta fecha número 10 de la Liga. Real Madrid le ganó 2-1 a Barcelona. Bueno, un gol de Bellingham, otro gol de Mbappé. Una forma de decir, Ramiro, un gol de Mbappé porque marcó más de uno, ¿no? Pero se lo han anulado, un golazo realmente que, bueno, a instancias del VAR se lo terminan anulando por una posición adelantada que, a ver, coincido con la determinación del árbitro, pero fue milimétrica la sanción sancionada a costas del VAR. Y bueno, luego un penal que a Mbappé se lo termina conteniendo el arquero de Barcelona y no le permitió marcar otro gol. Pero lo cierto es que Real Madrid se termina llevando el triunfo 2-1 frente a Barcelona en un partidazo y termina como líder de la Liga con 27 puntos, Barcelona escolta con 22 y ya tenemos 5 puntos de diferencia entre el merengue y el blaugrana. Sí, la verdad es que ha sido un partido que ha tenido todos los condimentos que tiene un clásico, ya como los viejos clásicos Real Madrid-Barcelona. Fue, la verdad, el último fin de semana, un Real Madrid-Barcelona más parecido a los de la época Cristiano Ronaldo, Messi, Mourinho, Guardiola, que los que hemos tenido en los últimos años, porque la verdad es que ha tenido todos los condimentos, ha tenido una previa donde hablaron desde los dos bandos. Hemos tenido después no solo la previa, sino también lo que fue el partido, partido con roce, partido que terminó con expulsiones, con pelea en el final, con goles anulados, lo dijiste vos, mismo con un penal anulado también, porque en los primeros minutos había penal para el Real Madrid, pero el árbitro termina anulándolo vía VAR y estaba bien anulado. Pero la verdad es que nos ha dejado todos los condimentos y un Real Madrid que es más líder que nunca, con 27 unidades, después Barcelona lo sigue con 22, más abajo Villarreal con 20 y ya cuarto el Atlético Madrid con 19, un Atlético que ha repuntado en las últimas jornadas, pero que todavía está lejos de, al menos, del lugar que ocupa Real Madrid. Así es, Ramiro. Y bueno, si te parece, para ir cerrando la información que tiene que ver con la Liga, vamos a actualizar después de este gran partido, esta gran jornada número 10 y de este gran clásico que nos dejaron Real Madrid y Barcelona, lo que tiene que ver con la tabla de posiciones que quedó como único líder Real Madrid con 27 puntos, segundo Barcelona con 22, tercero Villarreal con 20, cuarto Atlético de Madrid con 19 en puesto de Champions League, quinto Español con 18 en puesto de UEFA Europa League y sexto aparece Betis con 16 en puesto de la Conference League. Ya más abajo de la tabla, séptimo Rayo Vallecano con 14, Elche, Atlético de Bilbao y Getafe también con 14, Sevilla con 13, Alavés con 12, Celta de Vigo decimotercero con 10, Osasuna también con 10 y aquí en el fondo de la tabla Levante con 9 decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo Mallorca y Real Sociedad con 9 y los últimos tres en zona de descenso son Valencia, Real Oviedo y Girona. Valencia con 9, Real Oviedo y Girona los dos con 7, últimos. Y en zona de descenso directo y para pasar el limpio recordamos que puntero está el Madrid con 27 y segundo el Barcelona con 22 que después del clásico, bueno, ya el merengue le ha sacado un colchón de 5 puntos a Barcelona y quedó
mucho más cómodo, ¿no? En lo que será el porvenir de esta Liga de España. Así es, de esta manera nosotros vamos cerrando lo que ha sido este nuevo programa de Free Sport TV. Como siempre los invitamos a todos a dejar su me gusta. Como siempre, por supuesto, les agradecemos a quienes nos sintonizan todas las semanas y nosotros nos estamos reencontrando el próximo martes, Juan. Así es, Ramiro, con mucha información en el programa de Free Sport TV, como siempre, con el fútbol de Europa, con el fútbol local de la Liga de Gibraltar y mucho más. Y antes de irnos, Ramiro, bueno, le avisamos a los espectadores de Free Sport TV que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter /X, Facebook e Instagram, como Free Sport TV, con toda la información del fútbol europeo y del fútbol mundial. Ramiro, un gusto y nos vemos la semana que viene. Así es, nosotros nos despedimos y nos reencontramos la próxima semana. Les agradecemos a todos los que nos sintonizan y nos reencontramos el próximo martes.